Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo con el método inductivo. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos. Es increíble que hoy podamos ya tener nuestro segundo estudio del año 2021. Ha sido un año completamente diferente al que solíamos vivir. Por eso es que hoy hablamos de una nueva normalidad. Las cosas han cambiado abruptamente y nosotros tenemos que acomodarnos, tratar de ser diferente las cosas. Han surgido eventos que nos han puesto muy tristes, el escuchar la pérdida de muchos seres queridos, y ha sido como un año de duelo a nivel mundial. Y el duelo tiene esas etapas, tiene esos procesos en el cual cuando nosotros asimilamos el dolor, el sufrimiento, es que empezamos a transformar ese dolor, ese sufrimiento y a crecer, a avanzar, a salir adelante. En el libro de Hechos también nosotros vemos un momento emocional parecido al que hemos estado viviendo. El maestro había sido crucificado, pero la buena noticia es que el maestro, nuestro Señor, resucitó. Pero pasó 40 días y los discípulos pensaban que Jesús ya iba a restaurar o instaurar el reino de los cielos con justicia, poder, amor, igualdad, equidad, como podamos llamarlo. Y ellos pensaban, ahora sí Jesús ha sido y es el que ha vencido la muerte, es el Hijo de Dios y va a hacer algo espectacular, va a traer cambios al pueblo de Israel. Por eso es que nos hemos quedado la semana pasada cuando ellos le preguntan, le dice, Señor, cuando están en ese monte Tabor, en ese monte de los olivos, le dice, Señor, es ahora que tú vas a poner las cosas en orden. Es ahora que con tu poder, que ya venciste la muerte, vas a traer paz, amor, justicia, equidad. Y el Señor le dice, no, no es el momento. Todavía no ha llegado el momento. Y el momento que ellos estaban felices de haber visto a su maestro es en ese momento que él es llevado al cielo. Una nube cubre ese lugar donde ellos vivían o estaban, y entonces unos ángeles aparecen hablándoles que no pierdan la esperanza. Así como subió, un día va a regresar. Han pasado miles de años y estamos esperando ese día que el Señor ponga sus pies otra vez de forma física en el Monte de los Olivos. Pero la tristeza embargó el corazón de ellos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? El Señor les da la misión de Dios y les dice, esperen, les da una orden. Va a venir el Espíritu Santo, los va a bautizar con poder, pero aún tienen muchas dudas, aún quieren llenar algunos vacíos que están sucediendo, y hoy por eso vamos a hablar el reemplazo de Judas en este estudio. Y para continuar vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Te doy gracias porque sabemos que eres tú quien cada vez que nos reunimos en tu nombre nos enseñas a través de cada versículo de la palabra de Dios. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando el libro de Hechos por el capítulo 1 y a manera de introducción vamos a recordar un poco lo que ya hemos visto. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Fue Lucas. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 63 y 70 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Lucas escribió a Teófilo, que era un hombre honorable en su época. Cuarto, ¿de dónde fue escrito? Pues desde Roma. ¿Cuáles son los temas en el libro de Hechos? Vamos a ver qué es el señorío de Jesús al edificar la iglesia. Vamos a ver la actividad del Espíritu Santo. Vamos a ver el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Y si preguntamos algo, ¿cuál sería el énfasis? ¿De qué va a resaltar el libro de Hechos? ¿Qué los hace diferente de los otros libros? Pues el énfasis está en que las buenas nuevas de la salvación de Dios mediante Jesús son para los judíos y para los gentiles por igual.
cumpliendo así esas expectativas del Antiguo Testamento. El énfasis también está en que el Espíritu Santo dirige a la iglesia en esparcir las buenas nuevas, y el énfasis está en que la iglesia cumple la misión de Dios en la salvación y en la inclusión de los gentiles. El énfasis también está, hermanos, en la salvación para todos. Eso es asunto de Dios y nada puede impedirla. Y al último énfasis que habla, porque estos son 28 capítulos, que las buenas nuevas son aceptadas con gozo por algunos y rechazadas con ira por otros. Eso es, y Lucas está escribiendo esta carta que narra aproximadamente 30 años de ministerio, de vida de la iglesia. Hay eventos que los vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que hoy terminamos el capítulo 1 y está dividido este capítulo en 5 partes. Aquí la cuarta parte sería la D, que son desde el versículo 12 al 14, cuando los discípulos de Jesús van a regresar al aposento alto a Jerusalén. La última parte, la E, es desde el 15 hasta el 26, donde los discípulos reemplazan a Judas Iscariote. Así que vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice el versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Tengo una foto de lo que era en ese tiempo el Monte de los Olivos. Es como que si estás en tu pantalla mirando, estamos parados mirando el templo y Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que aproximadamente hay 1 kilómetro, y si ves esa flecha roja por el camino, ese era el camino en el cual uno podía llegar. Hoy tengo una foto reciente de lo que es Jerusalén. Pueden ver el Domo de la Roca, esto es una mezquita de los árabes o los musulmanes, y ahí se ve el templo, y otra vez hay una flecha roja que sería casi el mismo camino, y ellos han puesto un cementerio en ese lugar desde el Monte de los Olivos para que según la profecía, el Mesías va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y va a ir directo al templo, pero ellos han puesto, los árabes, algunos que conocen esta profecía, pusieron un cementerio para que sea impuro el Mesías, porque se recuerden que un judío cuando pasa o toca a un muerto queda impuro, y ellos han puesto esto, pero no saben que el Mesías es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora, si yo quiero ponerme desde el templo y mirar el Monte de los Olivos, tengo una tercera foto donde ustedes pueden ver la iglesia, que es de Getsemaní, y encima el Monte de los Olivos. La Iglesia Católica ha construido una iglesia que cuando tú vayas a Israel vas a poder visitar el jardín que está a su costado y vas a poder ingresar a esta iglesia. Así que queda cerca, es decir, 1 kilómetro. Versículo 13. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Así que este no es Judas Iscariote, sino es Judas, hijo de Jacobo. ¿En qué lugar se reunieron y subieron? Bueno, esto se lo conoce, hermanos, como el aposento alto. El aposento alto era el lugar donde se celebró la última cena o la Santa Cena, o donde se instituyó la Santa Cena, la cual hasta el día de hoy nosotros participamos. Así que Marcos 14, del versículo 14 al 15 dice: y allí donde entren y díganle al dueño, el maestro pregunta: ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? 15, y se les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Entonces, este era el lugar, y era interesante porque si este era el aposento alto, también se dice que debería de ser amplia, espaciosa. ¿Por qué? Porque van a haber 120 personas, o sea, no era algo, una sala normal de las que se podía tener en la cultura. Era como un local social, o sea, un local bien amplio, y se convirtió, diríamos, como el cuartel o la base para muchas reuniones de la iglesia. En Hechos capítulo 12, el versículo 12, dice, cuando apresaron a Pedro, dice, cuando se dio cuenta de esto,
fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Cuando apresaron a Pedro, la iglesia se reunió también en este lugar, llamado el aposento alto. Pero ¿dónde quedaba el aposento alto? Según Hechos 12:12, fue casa de María. ¿Y quién era esta María? Era la madre de Juan Marcos. ¿Y quién era este Juan Marcos? El que escribió el libro de Marcos y discípulo de Pedro. Es decir, era un lugar de reuniones comunes de la iglesia. Era probablemente también el lugar donde el Espíritu Santo fue derramado, y lo vamos a estudiar esto la próxima semana. Y así que ahí estaban no los 12, sino los 11 discípulos. ¿Y cuál era la actitud? ¿Cómo es que estaban reunidos? Miren, estaban tristes porque vieron al maestro ya no estar con ellos, subió y no lo volverían a ver. Y el versículo 14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y acá hay dos cosas que destacar. Primero, un mismo espíritu. ¿Cómo un grupo de personas puede tener un mismo espíritu? ¿Y a qué se dedicaban? A la oración. Hermanos, la unidad es tan fundamental en una iglesia. Si asimismo nosotros vemos que la unidad es fundamental en la familia, porque créame que no hay más, diríamos, dolor emocional que una familia esté dividida por sí misma. Que los hijos no tengan unidad o relaciones sociales, amicales, que hablen, que rían con los padres, y que los padres estén totalmente distanciados de los hijos, o agrava la situación cuando hay peleas, cuando hay riñas, cuando hay enojo. Esa casa desunida es terrible. Pero unidad significará que todos deberíamos de pensar lo mismo. No, eso sería uniformidad. Cuando hablamos de unidad, y obviamente porque somos seres racionales, seres con pensamiento, seres con opinión, todos pensamos diferente. Y la unidad se tiene que sobreponer encima de esto, de los intereses personales o las opiniones. Y es cierto, todos tenemos derecho a opinar, pero al final la unidad surge cuando hay autoridad, y una autoridad o con una cabeza como la cabeza que es Cristo, y ahora los apóstoles vienen y les entrega esa misión y ellos están en un mismo espíritu y hay algo que los une. ¿Saben qué es? La oración. La oración los une, es decir, hay una meta en común. Ellos desean hacer y obedecer lo que Jesús les dijo: esperen la promesa, y para que venga y para que estén unidos tienen que aprender a orar. Jesús fue un hombre muy ocupado, siempre estuvo haciendo bastantes milagros y predicando, pero siempre se dio el tiempo para orar. Porque hoy día la excusa es: no tengo tiempo. Y a veces descuidan la oración, que es tan esencial. Pero la unidad se maneja en la iglesia y en grupos, en metas en común. Y la misión de Dios es una de las metas en común que debemos tener como iglesia. Y bajo esa misión nosotros podemos tener opiniones, pero al final el objetivo como iglesia queremos cumplirlo en unidad, en un mismo espíritu. Es básicamente un buen ambiente de confraternidad. En el ambiente desde el punto de vista organizacional, en una empresa o una institución, se habla de un buen clima laboral. Así que unidad no es pensar lo mismo, es pensar en los demás y servir juntos en las metas que nos unen como iglesia. Por eso es que San Agustín decía que en lo primordial tengamos unidad. O sea, en lo principal como iglesia tengamos unidad. Y en lo secundario tengamos libertad. Pero encima de estas dos cosas pongámosle mucho amor. Porque a veces las cosas secundarias son aquellas que a algunas personas les gusta debatir, les gusta conversar y dar vueltas, y a veces causa desánimo, ¿no? Por ejemplo, una alabanza. A mí no me gusta esta alabanza, yo me gusta esta de acá, me gusta la otra. Y si no ponen mi alabanza favorita en la iglesia, estoy enojado. Aquí no hay unidad en la iglesia. ¿Sabes qué? Esas son cosas secundarias.
que si vienes con shorts, o si vienes con terno, o si vienes con jeans, o si vienes con zapatillas, o si vienes con sandalias. O sea, esas son cosas que no deberían de corromper ni corroer la unidad. Que pongamos mucho amor como iglesia encima de todas estas cosas que tenemos que hacer este 2021. Y así que mi llamado es a la unidad. Busquemos la unidad en las cosas primordiales o principales, y en las secundarias, recuerden, tengamos libertad, mucha libertad. Pero el segundo punto de este versículo, dice el versículo, estaban todos ellos, pero con los hermanos de Jesús y su madre María. Oye, algunos dirán, pero entonces Jesús tenía hermanos, María tuvo más hijos e hijas. Bueno, miren lo que dice Mateo 13:55, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, hablando de Jesús, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. Por lo menos se mencionan acá 4 hermanos. ¿Quiénes? Santiago, José, Simón y Judas. Y ese era otro Judas. Santiago y Judas fueron los que escribieron el libro de Santiago y el libro de Judas, por si acaso. Marcos 6:3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Y quiénes mencionaban esto? Los judíos. Ahora, antes de continuar, miren, la tesis católica, la tesis doctrinal de María, que fue sin pecado concebido, la tesis doctrinal donde dice que María fue ascendida al cielo y es virgen perpetuamente, entonces la Inmaculada Concepción, que se lo conoce, y en final ellos dicen que estos versículos lo que quiere decir no es que sean hermanos, sino lo que quiere decir es que eran primos de Jesús. Por ahí esta tesis dice, no eran tampoco los hijos de María y de José, sino que José tuvo otro compromiso. Y de ese compromiso son los hijos, los cuales María los adoptó y los tomó como sus hijos. Entonces, ellos dicen que en el griego, la palabra que debería de utilizarse en la Biblia no es hermanos ni hermanas, sino primos. Pero entonces, veamos un poco. La palabra hermanos en el griego significa adelphos, que vendría a ser hermanos de sangre. Y la palabra griega para primos, ¿saben cuál sería? Anepsioi. O sea, si nuestras traducciones de la Biblia, y aún si quieres agarrar la Biblia latinoamericana, Dios habla hoy, diría entonces primo, deberíamos de cambiarlo, porque en el griego dice así. Yo tengo una imagen, no sé si lo puedes ver, si tu teléfono es muy pequeño o si lo estás mirando en tu televisor. Tú puedes poner en el internet, en el Google, Marcos 6:3, griego interlineal, y te va a salir así. No es está en rojo, que está haciendo el carpintero, el hijo de la María y hermano de Jacob y hermano de Jacob y de José y de Judas. Y miren que la palabra hermano en la palabra verde en el griego, ¿cuál sale? ¿Anepsoi o adelphos? Adelphos, no sale anepsoi. Y sigue diciendo, y no están siendo también las hermanas. Ahora, yo le he marcado con rojo en un círculo donde está Adelphai, Adelphos, y la concordancia Strong está en el número 79 y 80, y lo pueden corroborar y buscar. Y esto es el griego original que está en las escrituras y que lo pueden ahora acceder en el internet para que no vivan engañados. Aquellas personas que me están escuchando y que han crecido bajo la idea o la doctrina católica diciendo que María es aquella persona que va a interceder por nosotros, y que María hasta va a estar un día en el día del juicio, y que María murió virgen, y que María, etcétera, etcétera, lo que se lo conoce como la mariolatría, una adoración a María, y diciendo que María no tuvo hijos después con José y María, pues eso
cae en mentira, mentira frente a la verdad bíblica, frente a los hechos concretos. Y si como yo te vuelvo hoy a decir, entra al internet o busca Biblia interlineal en el griego, Marcos capítulo 6, versículo 3, o busca esos, vas a encontrar adelfos, hermanos de Jesús, hermanos. Así que la tesis católica se derrumba de decir que Jesús no tuvo hermanos y hermanas, hijos de José. Ahora, Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Y qué está diciendo este versículo? Que María dio a luz a su primer hijo. Y de ahí van a venir otros hijos. No dice su único hijo, dice su primer hijo. Porque Lucas es un historiador. Lucas también consultó a María para escribir el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y Juan capítulo 7, versículo 3 al 5 dice, y sus hermanos le dijeron, ahí puedes ver adelfos, sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. O sea, los hermanos estaban burlando de Jesús. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Miren que acaba la doctrina. Juan 7, 3 al 5 habla de los hermanos hijos de José y de María que se burlaban de Jesús porque Jesús, como de un momento a otro habían pasado ya 30 años y Jesús dice, yo soy el Mesías. Y todos los judíos sabían que el Mesías iba a venir. Y lo miraban los hermanos y le decían, este está loco. Lo miraban a Jesús y decían, ¿qué te pasa? Reacciona, estás loco. ¿Cómo vas a ser el Mesías si estás jugando fútbol conmigo? Estás trabajando en la, no sé si había fútbol. Estás jugando estás en la carpintería, estamos ahí bromeando, estamos yendo al campo, porque Jesús era un hijo más de esa familia de José y María. Trabajaba de carpintero. Trabajaba, la gente venía y podía decirle, oh ya, para mañana mi mesa, para mañana mi silla. Podía venir y reclamarle a Jesús y decirle, ya pues esto está mal hecho, vuélvemelo a hacer. Y Jesús era un trabajador y hacía. Y llegó el momento a los 30 años y dice, soy el Mesías. O sea, es un poco extraño. Si tú has tenido familia numerosa, por ejemplo, yo soy de una familia de 5 hermanos y estamos ahí creciendo y como que en este año yo voy donde mis hermanos y les digo, oye, soy el enviado de Dios, soy el Mesías, Mesías, o sea, y Juan lo menciona en esa actitud que los hermanos lo criticaban, no creían y se burlaban y acá le dicen, oye, ya que eres el Mesías, mira, ya viene esta fiesta, porque venía la fiesta a la cual podía ir al templo, y dice, pero no es que te quieres mostrar, ¿por qué no vas? ¿Te quieres hacer famoso? ¿Tú qué te crees? ¿Qué te has creído tú? No sé si tienes un hermano, pero entre hermanos se agarran, ¿no? Y dice, ¿qué te crees tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees tú? Y empieza a decirle, mira, si quieres, ¿por qué no vas? Sal de aquí, vete a Judea. Ahí te van a ver. Muéstrate. Y el versículo 5 de Juan, léelo en tu Biblia, Juan 7:35 dice, porque ni siquiera los hermanos creían en él. Más adelante van a creer, obviamente, pero en ese momento nadie creía en él. Entonces, todo esto, cuando habla de los hermanos de Jesús y María, hermanos, esto refuta el dogma de que María fue virgen perpetuamente. Jesús tuvo hermanos y era el primogénito de María, pero después le nacieron otros hijos. Y si deseas, tómale pantallazo, tómale foto. Todos estos versículos hablan de los hermanos de Jesús y María. Cuando Jesús resucita, en 1 Corintios 9:5, se presenta a sus hermanos y eso lo vamos a ver después. Y ahí surge recién el cambio. Entonces,
Si por ahí hay una pregunta capciosa en esos concursos de preguntas, quién fue o quiénes fueron las personas más incrédulas en el tiempo de Jesús? Y algunos lo mencionan, fue Judas. No, no fue Judas. ¿Saben quién fue? Los hermanos de Jesús. Los más incrédulos. Ellos no creían que su hermano Jesús, el mayor, el primer hijo de María, era nuestro Salvador y Señor, era el Rey de Reyes, Señor de señores. Por eso digo que el Jesús de la religión no es el mismo del Jesús de la Biblia, quien es Señor y Salvador. Y si tú estás escuchando este sermón y has estado acostumbrado al Jesús de la religión, yo te animo a que salgas de ese lugar, porque la verdad es que ya no están siguiendo la Biblia, solo siguen la tradición y solo siguen palabras sin fundamentos. Cada cosa que decimos o cada, diríamos, evento doctrinal debería de estar respaldado por la Biblia, por la Escritura, no porque me lo dijo mi mamá o me lo dijo mi abuelita o así me enseñó el padrecito. Pues tú tienes hoy la oportunidad de ir a la Biblia y deja que la Biblia te hable, deja que la Biblia realmente te enseñe y te muestre cuál es la verdad. No te dejes seducir ni engañar por la tesis doctrinal que ha venido por cientos de años, la cual se ha desviado y tergiversado y que hoy no tiene sustento bíblico. Ahora, esta parte de la última parte de este capítulo donde los discípulos reemplazan a Judas Iscariote, vamos a leer desde el versículo 15. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. Por eso digo, debió haber sido el aposento alto muy amplio. Y vemos a Pedro asumiendo el liderazgo. Ahí está Pedro hablando con los discípulos, versículo 16, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho al Espíritu Santo en cuanto a Judas, él que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. 17. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Así que ahí vemos en este versículo dos asuntos. Judas, este Judas que estuvo con el Señor por 3 años, que fue enviado con los 12, que fue enviado con los 70, que predicó, que evangelizó, que milagros sucedieron por sus manos probablemente, pero al final terminó traicionando al Señor. Pero me llama la atención estos versículos que dicen, tal como lo había dicho David en los salmos que se usan cuando Jesús habla, aquel que el moje el pan conmigo me traicionará, o aquel amigo me puso un tropiezo en el calcañar, así, no, un poco parafraseando, pero la idea es que cuando miramos esta historia y leemos estos versículos, podríamos preguntarnos, ¿Judas realmente tuvo opción de hacer algo diferente? Porque si dice que él fue y cumplió la escritura, entonces Judas no tuvo otra opción que simplemente traicionarlo. Y si Judas no tuvo opción, porque todo ya estaba como dentro del, porque cuando hablamos de este tema de la soberanía de Dios, dicen, a mí me causa extrañez, ¿cómo es que si Jesús sabía que lo iba a traicionar, entonces ¿por qué lo escogió? Si Jesús sabía que Judas lo iba a vender, entonces ¿por qué lo llamó? Es como que lo llamó a propósito. Y entonces, si lo llamó a propósito y lo escogió a propósito, y la Biblia dice que ya estaba como predestinado para hacer eso, porque se está diciendo, bueno, David escribió de esto, entonces Judas no es culpable. Por ahí algunos se han atrevido hasta decir, bueno, Judas está en el cielo porque él no es culpable, solo fue la marioneta de un ser superior. La verdad es que no es así. Porque todos los evangelios, los 4 evangelios, se han encargado de mostrar la culpabilidad de Judas. Ahora, Judas no era un santo. Juan lo presenta como un ladrón que se robaba el dinero de las ofrendas, como un ambicioso, como un codicioso, y lo hemos visto como un traicionero. Y lo hemos visto como alguien que toma la decisión, porque él va y los busca
a los líderes y él dice, yo se los vendo, se los ofrezco, yo voy a hacer esto. ¿Cuáles eran esos motivos entonces de Judas? Miren, Judas y todo ser humano ha sido creado con la capacidad de desobedecer. Y Judas eligió desobedecer y luego eligió traicionar a su maestro. ¿Saben cómo se llama esto? Libre albedrío en la doctrina o en la teología. El libre albedrío nos habla y nos hace entender de que el ser humano ha sido creado con libertad de hacer el bien o de hacer el mal, de escoger obedecer o escoger desobedecer. Eso se llama el libre albedrío. Porque por ahí hay personas que dicen, ¿y por qué Dios, si es tan bueno, elimina el dolor o a esa gente mala? Oye, si Dios eliminaría a la gente mala, no quedaría ninguno en el mundo. Porque algunos dicen, porque es injusto, Dios es injusto, ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Cuando a mí me dicen esto, yo les digo, sí, tienes razón. Eso de que le pasan cosas malas a las personas buenas, ¿sabes? Lo único esas personas, la única persona buena al final, hermanos, fue Jesús. O sea, eso que le pasan cosas malas a la gente buena, solo sucedió una vez y fue a la cruz. Porque todos somos malos, porque todos hemos pecados, porque no hay ninguno justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos descarriado. Y así que el hombre ha sido creado con esa capacidad y lo llamamos el libre albedrío, y por esto decimos que cuando miramos a Judas, o podríamos ir al huerto de Edén, donde estaba Adán, donde estaba Adán, Dios le dijo, tú puedes comer todo de cualquier lugar, pero de este árbol no puedes comer. O sea, le dijo, puedes obedecer o desobedecer, pero yo te digo, obedece. Libre albedrío, la libertad. Y cuando el hombre decidió desobedecer, y por consecuencia entró el pecado, y hoy sigues teniendo esta libertad. Y algunos dicen, pero ¿no estaría mal que les quite esta libertad al ser humano? Porque si le quita la libertad, ya no habrían homicidios, ya no habrían todo este daño que se hace a nivel del ser humano, la depravación. Yo creo que sí, más bien estaría mal que al ser humano se le quite el libre albedrío, porque esto es un valor intrínseco en el ser humano. El ser humano aprovecha, abusa de esa libertad que tiene. El libre albedrío ha sido parte de la creación y es justamente esta libertad que me permite manifestar y mostrar el amor de Dios. Porque imagínate un amor que sea obligatorio. Es como tener ese osito, ese peluche que tú aprietas la mano y te dice, te quiero, te amo, ¿no? Y tú dices, ay, me ama mi osito. No te ama, pues, porque la libertad, como es un derecho natural, la libertad del ser humano es algo tan valioso. La libertad humana que nosotros hoy disfrutamos se formó en el Edén. Tristemente, el hombre de esa libertad eligió desobedecer y Judas eligió traicionar al maestro. Así que él es culpable. Miren, versículo 18, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. En algunas versiones dicen las tripas, ¿no? ¿Cómo es así? Mateo 27, 3 al 10 nos narra algo diferente. Dicen que él fue, devolvió las monedas y les tiró las monedas a los líderes diciendo yo no pensaba que iba a pasar esto, y al final fueron los líderes que compraron el terreno y fue y se ahorcó. Pero acá en Mateo dice que Judas se suicida y acá dice que se cayó de cabeza.
Algunos dicen, no, entonces ahí están las contradicciones de la Biblia. Esas son las supuestas contradicciones. Porque lo que realmente sucedió, bueno, se suicidó. Nadie, era tiempo de la Pascua, era tiempo de que si uno agarraba a un muerto quedaba impuro, lo dejaron a Judas y entonces en los cuerpos cuando pasan 2 días, 3 días de estar muertos, se hinchan, empiezan a descomponerse, tienen más peso. Entonces lo que sucedió probablemente, uniendo estos versículos, es que la rama se rompió, Judas cayó y la forma en que se podría abrir las vísceras es simplemente cuando el cuerpo haya estado hinchado, inflamado. Y entonces, pero ya estaba muerto, cayó y se reventó, porque eso es lo que dicen otras versiones. Versículo 19. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma, y esto era en el hebreo, quiere decir campo de sangre. Porque en el tiempo de Jesús se hablaba arameo, esta lengua de Babilonia, de los persas, que normalmente era casi lo más popular, porque hebreo hablaba muy pocos. Jesús hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo y hablaban el griego koiné, por eso que tiene esta traducción dentro de este versículo. Versículo 20, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. ¿De dónde sacó Pedro esto? Del Salmo 69, 25 y del Salmo 109, 8. Es decir, Pedro estaba preocupado de que los 12 se completen. Versículo 21 al 23. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo con el Señor Jesús, el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. 23, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Ahora, observemos bien estos dos versículos. Pedro pone los dos, diríamos, requisitos. ¿Cómo vamos a llenar los 12? Porque eran 11, no estaba Judas. Y dice, tuvo que estar con nosotros todo el tiempo desde que Juan lo bautizó y desde después que fue testigo también de la muerte, la resurrección, del que estuvo siempre con nosotros todo el tiempo que hemos vivido. ¿Serán estos los requisitos para ser un apóstol? Ojo que en el transcurso del Nuevo Testamento fue algo que se le acusó a Pablo. Pablo, tú no eres un apóstol porque ¿acaso estabas con Jesús? Era interesante, pero haciendo un estudio del Nuevo Testamento, vamos a ver que hay varias personas que han sido mencionadas como apóstol y que, en mi opinión, no estaban cumpliendo estos requisitos. Y en la opinión de los que escribieron. Por ejemplo, Lucas menciona en Hechos 14:14 los apóstoles. ¿Saben quién? Bernabé y Pablo. Es decir, es reconocido por la iglesia, apóstoles, Bernabé. ¿En qué momento estuvo con Jesús? ¿En qué momento estuvo desde que fue bautizado? Interesante. Ahora, Pablo menciona a Jacobo, Santiago, que llega a ser el hermano del Señor, como apóstol en Gálatas 1:19. Y los hermanos de Jesús recuerden que no creyeron en él hasta después de su muerte, como hemos leído en Juan 7:5. ¿Y cómo es que llegó a ser apóstol? ¿Acaso estuvo con él? No lo estuvo. Ahora, Pablo menciona a Epafrodito como apostolón, que usa la palabra en Filipenses 2:25, aunque muchas Biblias lo traducen como mensajero, por eso es la palabra. Y nos preguntamos, ¿era Epafrodito apóstol? ¿Acompañó a Jesús desde su bautizo hasta su ascensión? ¿Vio al Cristo resucitado? Decimos, no. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Solo van a completar, miren, versículo 23. Así que propusieron a dos, José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Ahora, de estas dos personas no se sabe nada después del capítulo 2. La tradición, o sea, ya es algo extrabíblico, dice que José un día se le dio veneno y consumió y no murió. Eso es lo único que se habla. Y de Matías, que fue a Etiopía y murió martirizado. Pero la Biblia, todos los escritos que están en el Nuevo Testamento no hablan más de José y de Matías. ¿Qué sucedió? Y oraron así, versículo 24. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has
elegido. Es interesante esta frase, conoces el corazón, porque hay personas, Dios conoce mi corazón. La verdad es que es como que quieren callar la boca de las personas. ¿Tú quién eres para juzgarme? Porque Dios conoce mi corazón. Sí, es cierto, esto es una verdad doctrinal fuerte y firme. Dios conoce nuestro corazón y los apóstoles están diciendo, tú que conoces el corazón de José o de Matías, muéstranos, Señor. Pero lo curioso y lo más sorprendente no es que Dios conozca aquello que hay en nuestro corazón, sino que Él nos ame a pesar de conocer lo que hay en nuestro corazón. Porque algunas personas, como les dije, ¿no? Para querer justificar, Dios conoce mi corazón, tú por gusto hablas. Yo diría, ¿realmente sabes lo que dices? ¿Sabes lo que hay en tu corazón? Yo diría, Señor, ¿cómo me amas a pesar de lo que conoces que hay en mi corazón? Versículo 25. Para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. 26. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Hay personas que dicen, y ahí está pues la suerte. No, echar la suerte se llamaba el Urín y el Tumín. Esta piedrecita negra y piedrecita blanca. La piedrecita blanca era para decir no y la piedrecita negra era para decir sí. Y si tú estás leyendo en inglés y sabes leer en inglés, ahí están. Y eran de ese color que andaban en el efor. Hoy hay este tipo de piedritas. También tengo otra foto donde se puede comprar en la Tierra Santa cuando tú vayas. Así que era una forma, en Levítico mismo decía esto, que puedan echar suertes cuando escaseaba la voz de Dios. Y el sacerdote lo tenía en el efor y oraban, hacían la petición, Señor, dirígenos, ponían la mano y la piedrecita que sacaban, no sabían, porque eran redondas. Si era blanco, era no. Si era negro, era sí. Esto ha llevado a muchas personas a creer que es así debemos de ser guiados por el Señor. Miren, después de este evento, en el capítulo 1, está fresco cuando el Señor se va, y después viene en el capítulo 2, el Espíritu Santo, nunca más utilizaron este método. Nunca más se menciona en la Biblia, así que tengan cuidado de agarrar de un texto y hacer un pretexto, porque hay personas así, ¿no? Señor, háblame, cierran los ojos, abren la Biblia y ponen el dedo, muéstrame, Señor. Y pondrán a tu mano 1000 y a tu diestra 10,000. Ay, Señor, las chicas se van a derretir por mí, dicen, ¿no? O en otro lado, háblame, abren la Biblia. Eso es espiritualista. Oh, Señor, muéstrame. Y de repente sale una luz. Oh, si has dicho sí. Oh, se cae el árbol. Oh, se cae. O tiembla la tierra. Y dice, yo creo que el Señor me está diciendo algo. Hoy dice Pablo que el Espíritu Santo nos guía a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Hoy nos guía a través de la palabra de Dios. Así que no caigamos en este tipo de misticismo o espiritualismo. Hermanos, los creyentes deben de vivir por fe, no por medios mecánicos o místicos que determinen la voluntad de Dios. No lo hagan. Hace poco escuché este tipo, porque hay personas, ¿y dónde queda la revelación? Que Dios me revele. Unos pastores se están divorciando, de esos que dicen que son apóstoles, que salen en el canal Enlace, y la esposa dice que Dios le reveló que se divorcie de él. ¿Por qué? Porque abrió la Biblia y le dijo el Señor que a libertad fuiste llamada, no a esclavitud. Obviamente que eso no tiene nada que ver con el matrimonio, pero ella piensa que el matrimonio es esclavitud. Dice, yo estaba siendo esclava del marido y así que soy llamada a libertad. Eso es lo que debemos de evitar. Mateo 19:28, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si la pregunta es, ¿por qué entonces hicieron que Matías o echaron suerte? Es porque Jesús dijo esto y Pedro estaba diciendo, necesitamos ser 12, no los 11. Porque si ustedes ven todo el Nuevo Testamento, va a mencionar los 12. Los 12, los 12. ¿Por qué? Apocalipsis 21:14 dice, la muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, esta nueva Jerusalén, esta nueva ciudad, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Y ahí eso es uno de los asuntos escatológicos que yo ya enseñé Apocalipsis, pero te puedo adelantar. ¿Quién es el 12avo? En ese lugar donde está en esa ciudad, ¿estará el nombre de Matías o de Pablo? Estudiando el Nuevo Testamento, me atrevo a decir, será el nombre de Pablo. Ay, entonces, ¿y la suerte y por qué lo eligieron? Fue porque ellos tuvieron la idea, estaban ahí acongojados, estaban en este proceso de duelo, estaban tristes. Y Pedro decía, tenemos que tener el número 12. Tenemos que hacerlo. Y surgen más preguntas. ¿Quiénes fueron los que eligieron? ¿Los 11 que quedaron? ¿Los 120? ¿Esto da lugar a la democracia? ¿Esto da lugar a que simplemente la voz apostólica dirija? ¿O fue el Espíritu Santo? Surgen muchas preguntas y vacíos. Pero si miramos, es el comienzo de la iglesia. Y si miramos, no se volvió a repetir estos eventos. Y si seguimos estudiando, no se menciona a Matías, ni a Simón, ni a ellos en todo el resto del libro de los Hechos. No se ve que están haciendo algo. Y si quizás llenó un espacio por ese momento, pero al final, recordemos, Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Conclusiones finales. Primero, la unidad en la iglesia no es uniformidad, sino unidad en servir en las metas en común que tenemos como iglesia. Unidad en cumplir la misión de Dios. Número 2, el hecho de conocer que María tuvo más hijos e hijas refuta la doctrina de la mariolatría. Número 3, Dios creó al hombre con la libertad y capacidad de desobedecer y el hombre decidió desobedecer. Número 4, la suerte o el azar no existen en la Biblia y el cristiano solo debe de guiarse por la palabra de Dios, no por cuestiones espiritualistas o místicas, no por cuestiones espiritualistas o místicas. Así que si hoy tú tienes este tipo de lucha de querer ver físicamente cómo Dios te puede guiar, pues yo te recomiendo, lee la Biblia. Pasa tu tiempo con un devocional. Conéctate con Dios porque a través de la Biblia Dios te habla y a través de la oración tú le hablas a Dios. Deja que el Señor ponga en tu corazón el querer como el hacer según su buena voluntad. No caigamos en ese tipo. A veces Dios me habló, ¿no? Y Dios me dirigió y Dios me dijo y solamente son tus emociones. Y solamente son lo que tú ves y dices, ay, el panorama va por este lado. Entonces Dios me está hablando. Recuerda, la Biblia, la palabra de Dios es el estándar para entender su voluntad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra. A pesar de que vemos situaciones que pueden sonar contradictorias en tu palabra, dejemos, Señor, que todo el Testamento o aún toda la Biblia nos enseñe. Ya no es para nosotros, ahora que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, ahora que hemos sido bautizados por tu Santo Espíritu, dejarnos guiar por este tipo de cuestiones místicas o demasiadas espiritualistas, llegamos a un punto de espiritualizar todo, cuando simplemente tu voluntad está clara. Hay asuntos que todavía en medio de lo que vamos viviendo en el mundo no están claras, pero para eso nos has dado la sabiduría. Para eso también nos has dado los pastores y maestros que ayudan a perfeccionar el cuerpo de Cristo. Para eso nos has dado los consejeros. Para eso, Señor, hay que podemos y debemos de hablar. Para esto tenemos el tiempo de devocional, el tiempo de orar, la palabra, de estar contigo. No caigamos, Señor, en esas cuestiones místicas y ayúdanos a vivir para ti. Y gracias, Señor, porque la verdad bíblica es la verdad que va a vivir por miles y miles de años. Oro también por aquellas personas que han estado engañadas con la doctrina de la mariolatría, Señor, que abra sus ojos y puedan adorarte solo a ti como el único Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por este estudio. En tu nombre oramos así, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. El miércoles seguimos con el estudio de Reyes. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, pues ahí sale la forma en que puedes hacer tus aportaciones financieras. Dios te bendiga.